Listo, estamos grabando. Pues, buenas tardes. Ah, por favor, ¿se podría presentar para básicamente el público? Sí, mi nombre es César Lunas, soy coordinador de distribución en Parábola Cine y Distribución. Es una casa de distribución que lleva poco tiempo y que además de distribuir contenidos, también produce. Ok. Bueno, ¿qué opina acerca de los actores, principalmente aquellos que son estrellas? Eh, bueno, me parece que hay un sistema, eh, digamos el conocido Star System dentro de la industria, que también lo tenemos aquí en México y que suele, digamos, ofrecer, eh, digamos, para el gran público a veces garantía de cierta o cual calidad en las películas, cosa que desde dentro de la industria pues, se percibe diferente, pero es una, digamos, es parte de una industria mucho más compleja, este sistema de las estrellas, digamos, del cine, eh, en donde juega con otros elementos dentro de la exhibición de las películas, de cómo se producen, de cómo se exhiben, de cómo se llegan a este público y que bueno, de repente pueden llegar a ser un factor para que ese gran público al que va dirigida las películas tome ciertas decisiones a la hora de elegir qué ve, ya sea en una sala de cine o en una plataforma audiovisual o en un dispositivo electrónico, ¿no? Entonces, pues es un elemento que forma parte de un juego mucho más complejo. Ok. Bajo su experiencia haciendo publicidad, ¿cuál papel tiene el actor a la hora de publicitar una película? Eh, es un factor importante. Yo trabajo además en esta casa productora en una agencia que lleva actores y actrices. Y yo trabajo como agente de este talento, ¿no? Entonces, un poco mi trabajo tiene que ver con revisar los proyectos, los guiones de las películas, los guiones de las series de televisión y proponer a talento para los personajes de estas historias. Entonces, hay otro ramo dentro de esta industria de entretenimiento que es el ramo comercial, que es básicamente lo publicitario. Y el talento pues juega una parte pues esencial dentro de esta pues, industria de la publicidad y la mercadotecnia, porque al final son los rostros, digamos, conocidos, los que el gran público está acostumbrado a ver en los escaparates, en los programas de televisión, en el cine, los que al final de cuentas son los que la publicidad utiliza para venderte cosas, ¿no? Entonces, eh, digamos, es también como una industria que se maneja así, que da resultados porque son fórmulas ya probadas y entonces a nivel comercial, pues así funciona. A nivel artístico, digamos, ya cuando se combina con otras cosas que no tienen nada que ver con vender un producto tangible o un beneficio para una empresa, entonces ya estamos hablando de un sistema totalmente diferente. Pero que en la industria, pues ambos mundos conviven siempre. Ok. Uh-huh. Sí, ok. ¿Y qué opina sobre estos casos en donde, bueno, por ejemplo, las películas de Marvel, en donde más que ir por los actores que aparecen en las películas, más bien van por los personajes, como por ejemplo Iron Man, Hulk, Capitán América, este tipo de cuestiones, en donde recae más el peso de la entrada en el superhéroe en lugar del propio actor? Pues yo me imagino, o sea, hay cine para todos.
Entonces yo no tengo ningún queja o comentario al respecto, por lo menos no con una intención de decir si es bueno o malo. En realidad es lo que es, y al final si son contenidos tan consumidos, pues es porque son fórmulas que ya están probadas, o sea, de ahí parten los géneros cinematográficos, ¿no? Entonces tienes drama, tienes comedia, tienes terror, tienes horror, tienes cine de autor, tienes cine independiente, tienes, vaya, o sea, son infinidad y no todos son como, no todos se clasifican de la misma manera, ¿no? Pero a lo que me refiero es que este en particular, este tipo de cine al que te estás refiriendo, que es el cine de superhéroes, pues en realidad es parte nuevamente de un ecosistema mucho más abierto y amplio de contenidos que uno tiene la decisión de consumir o no, de si le gustan o no. Pero lo interesante de todo esto es que al final es el público quien toma la decisión de qué ver, ¿no? Y qué es lo que le gusta o le interesa. Entonces, eso. Ok. Sobre esta manera de que los personajes al final importan más, ¿crees que esto supondrá como que la muerte de la estrella como la conocemos? No creo que eso suceda. Me gustaría pensar que sí. Me gustaría pensar que este Star System de las grandes estrellas hollywoodenses, que al final es un sistema que se replica también en las industrias cinematográficas de otros países, no fuera tan importante, porque al final creo que lo importante del cine es justo las historias, ¿no? La sustancia, lo que te quiere decir, no quién o qué persona sale interpretando a. O sea, para mí no es lo relevante de todo esto. O sea, para mí la importancia del cine radica en otro lugar, pero, pero es una cosa que a nivel mercadológico, a nivel comunicación, a nivel de propagandístico, funciona. Entonces, no me parece que vaya a cambiar. Sí creo que, por ejemplo, la pandemia nos ha hecho voltear y ser como eh, más aterrizados y voltear a ver otras cosas que no sean tan superficiales, ¿no? Como admirar a la persona solamente por el hecho de ser famosa, ¿no? O sea, eso sí me parece que está cambiando. Y me parece que en algún momento, o por lo menos durante el periodo de la pandemia, donde tuvimos que ver y voltear a ver hacia otros lados, por lo menos ya no fue tan importante. Y nos dimos cuenta por lo menos de que podíamos vivir sin la necesidad de tener ese Star System, ¿no? De la gran estrella anunciando cosas y que sea como la referencia. Y eso fue fabuloso, darnos cuenta que no necesitamos de eso. Ok. ¿Y cómo es la manera en que trabajas la publicidad? ¿Cómo empiezas? ¿Qué es lo primero que te enfocas a la hora de ver si un proyecto vale la pena publicitarlo? Pues creo que, o sea, por ejemplo, no es que yo sea publicista, es que mi trabajo como distribuidor hace a veces que yo me siente a analizar estrategias de distribución que rozan planes publicitarios, ¿no? Entonces, cuando yo hago eso, lo primero que hago es ponerme en el lugar del espectador, ¿sí? Porque yo también soy espectador. Cuando no estoy trabajando como distribuidor, soy espectador. Entonces, Sí, ok. como espectador, trato de ser sensible a qué es lo que a mí me gustaría, eh, qué es lo que me gustaría ver, cuáles son los mensajes que a mí me atraen y cómo soy más propenso a aceptar ver algo porque me lo están sugiriendo de tal o cual manera. Entonces, creo que todo parte de una mirada hacia uno mismo y decir cómo esto se puede convertir, mi propia experiencia, cómo se puede convertir en una estrategia o en un plan para yo acercarme a las personas de la misma manera que a mí me gustaría que se me acercaran. Entonces, básicamente esa la fórmula, o de ahí parte todo. Ok, y
sobre la manera en que se distribuyen las películas de, bueno, ¿cuál sería la gran diferencia entre distribuir, pues ahora sí, entre estados, o sea, de un estado a otro, digamos, a otros países? Pues sí, es mucha la diferencia porque para empezar son como sistemas diferentes. Hay grandes empresas que se dedican a la distribución global de ciertas películas. Entonces, estas empresas compran los derechos de una película y entonces lo que hacen es que ellos tienen los derechos para distribuirla en teatrical o en plataformas como ellos deciden hacerlo. Entonces, porque ellos ya compraron los derechos. La estrategia que ellos hagan para decir si va a Movie, si va a Amazon, si va a Netflix, si va a cualquier otra plataforma, esa ya queda en el terreno de este agente global que compró los derechos de exhibición de la película a nivel global. Cuando estás hablando de la estrategia de exhibición a nivel local en un solo país, entonces implica que tú conozcas el ambiente y el ecosistema de ese país. Ujú. Cómo está el circuito comercial, cuál es el circuito alternativo, independiente, cómo son los apoyos o recursos o programas que tienen las instituciones gubernamentales o las dependencias de gobierno que apoyan este tipo de gestiones culturales que se necesitan hacer para poner la película al alcance del público. Es decir, tienes que conocer todo el terreno para poder tomar las decisiones de cómo haces que la película llegue a ese público, ¿no? Entonces, sí son cuestiones muy diferentes. Y en su caso, más o menos, ¿cómo es la manera en que distribuye las películas? En mi caso, primero, parte de una decisión personal, muy, muy personal, de si me gusta o no la película. De si siento que es algo que yo quiero, que a mí me va a aportar una gratificación personal al distribuir ese contenido. Después de que eso se da, y yo estoy convencido de que me gusta la película, de que quiero ser parte de la distribución y quiero apoyar a que esta película se vea y llegue a su público, entonces, desde hace ya varios años yo llevo una relación muy estrecha con el circuito alternativo de exhibición en México, una comunidad muy grande que le integran cerca de 300 espacios de exhibición a nivel nacional en México. No estoy hablando de Cinépolis y Cinemex, ojo, eso es otro sistema, otro circuito, que claro que siempre lo volteamos a ver y siempre lo tenemos presente, pero este otro circuito es muy importante para mí, porque fui parte de ese circuito, porque lo conozco, porque tengo una estrecha relación con la gente de esta comunidad y porque lo entiendo y sé cuáles son sus intereses y desde dónde ellos están haciendo su esfuerzo para que sus espacios de exhibición puedan ofrecer al gran público esta otra oferta que no encuentras necesariamente en un circuito comercial como Cinépolis y Cinemex, ¿no? Entonces, lo primero que hago es acercarme a esta comunidad para generar juntos un plan y una estrategia de distribución de la película. Ujú. Lo otro, casi que Y, ya lo tienes ganado, pero sabes que los tiempos van a ser diferentes. Mientras en esta comunidad y en estas salas independientes y salas alternativas de exhibición, la película puede tener grandes periodos de exhibición, 2 meses, 1 mes. En este otro lado, sabes que la película solamente va a estar 1 o 2 semanas, porque la exhibición nacional en el circuito comercial castiga mucho al cine mexicano, porque la cuota que les exigen a los exhibidores solamente es del 10% del cine mexicano, cuando en otros países protegen más el cine local. Por ejemplo, Francia tiene el 30%, ujú. entre el 30 y el 40%. Y Y eso Corea. garantiza que la gente de ese país vea su cine. Ujú. Entonces, bueno, principalmente como, ¿cuál sería el gran problema del cine mexicano a la hora de competir con
el cine americano en esta ocasión. O sea, ¿por qué hay como que esta gran diferencia, esta gran injusticia a la hora de competir? La injusticia parte del Tratado de Libre Comercio en el 94. Ahí se define todo, las reglas del juego, ¿sí?